Si has estado estudiando filósofos como Aristóteles, Hegel, Nietzsche o cualquier otro filósofo y te has topado con esta palabrita de la substancia, la esencia, el accidente, la cosa en sí, o este tipo de cuestiones, de términos, y no tienes idea de qué significan, pues no te preocupes porque en este video te voy a explicar lo que significa estas cosas en términos metafísicos. Más específicamente la metafísica de Aristóteles, porque él es el creador de todos estos términos. Y no importa si tú estás estudiando a otro filósofo que no es Aristóteles, porque al yo enseñarte la metafísica de Aristóteles, que es de la cual nacen las demás contraposiciones de las demás metafísicas de los otros filósofos, tú vas a poder entender a los otros filósofos. Entonces Aristóteles, para hacer su metafísica, parte de la cosa. Ahora hay que entender que la cosa para Aristóteles es lo mismo que la existencia. Para la cosa son todas las cosas reales tales como las percibimos, más específicamente las cosas materiales, cualquier objeto de características materiales. Pero para él la existencia y la cosa son la misma cosa, a diferencia de otros filósofos que han considerado la cosa como el ente, sinónimo del ente, pero no necesariamente sinónimo de la existencia o del ser. Para Aristóteles sí, para Aristóteles la cosa es el ente, el ser es lo último, la existencia última de todo. Y entonces parte diciendo que la cosa tiene tres características principales, que son el accidente, la substancia, que es la principal característica por la cual ustedes probablemente están aquí y que vamos a ver de fondo. Pero tiene tres, no solamente uno, tiene tres características. La esencia también. Ahora, si bien a pesar de que tal vez a ti solo te interesa este tema, yo te voy a explicar los tres. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil entender lo que es la substancia si yo te explico qué es el accidente y te explico qué es la esencia. Y de paso vamos a conocer los tres. Voy a ser breve, no voy a tomar mucho tiempo en este tema. Ok, entonces explicando lo que es la substancia, que es la parte principal de lo que es la cosa. Entonces hay que entender primeramente que la substancia para Aristóteles es la unidad de una cosa, es lo que la cosa es, la unidad última de la cosa. Básicamente es el correlato objetivo del sujeto en la preposición. Ya les voy a indicar qué significa esto. Acá tengo un ejemplo para explicarles ese tema. Entonces tenemos una oración aquí, ¿no? Sócrates es feo, una oración cualquiera. Donde tenemos un sujeto, que es Sócrates, y también tenemos un predicado, que es lo que se predica del sujeto, ¿no? Es feo. Puede ser cualquier cosa, puede ser Sócrates es bonito, Sócrates es gordo, Sócrates es sabio, cualquier cosa podemos decir de Sócrates. Pero siempre vamos a tener estas dos cuestiones, ¿no? Tenemos un sujeto y tenemos algo que se predica del sujeto. Ahora, todo lo que se predica de este sujeto es la esencia de la que hablamos en antes o el accidente del que hablamos en antes. ¿Se acuerdan que hablamos de que la cosa tiene tres partes? Tenemos el accidente, la esencia y ya les voy a indicar lo que es. Entonces todo lo que se predica es o esencia o accidente, ¿ok? Y de la cosa de la cual se predica, lo cual sería el sujeto, o sea, en este caso Sócrates, todo eso es la substancia. O sea, la substancia es la unidad de la cual se predica cualquier otra cosa. Ahora voy a pasar a explicar estas dos porque son claves para entender a más profundidad este concepto de substancia. Entonces aquí voy a hacer un pequeño ejemplo para reconocer qué es el accidente y qué es la esencia. Entonces vamos a tener una cosa, ¿ok? Un vaso, en este caso, para hacer el ejemplo, voy a dejar el vasito. Ok, entonces el vaso sería la unidad de la cosa, o sea, el vaso sería la substancia. Del vaso podemos, o sea, sería el sujeto. Y de este sujeto podemos predicar varias cosas. Podemos decir que el vaso es de vidrio, podemos decir que el vaso es de madera, podemos decir que el vaso es de plástico. Y también podemos decir estas otras tres. Pero fíjense que aquí en estas tres,
Estos predicados que hablamos del vaso no cambian la naturaleza del vaso. O sea, el vaso puede ser de vidrio, el vaso puede ser de madera, pero si no es de madera y en cambio es de plástico, el vaso sigue siendo un vaso. Si no es de plástico, pero en cambio es de vidrio, el vaso sigue siendo un vaso. O sea, no importa tanto, no importa tanto de qué esté hecho el vaso, pero el vaso puede seguir siendo vaso sin importar cuál sea su material. Esto que está aquí son los accidentes. Accidentes. ¿Por qué? Porque si estos accidentes no estuvieran aquí, no importa, de todas formas el vaso va a seguir siendo un vaso. Los accidentes no son necesarios para que el vaso sea lo que es. Si yo, por ejemplo, le corto esta cosita que tiene aquí y lo dejo sin esto, el vaso va a seguir siendo un vaso. Va a ser un vaso más feo, pero va a seguir siendo un vaso. Y en cambio, esto, a diferencia de los accidentes, son cosas que nosotros decimos del sujeto, son predicados que decimos del sujeto, pero son predicados que sí determinan lo que el vaso es, sí determinan la sustancia. Esto de aquí es la esencia. ¿Por qué? Porque si digamos que esta cosita aquí no se cumple, el vaso sirve para tomar líquido, el vaso no sirve para tomar líquido, el vaso tiene un hueco, el líquido se va por ahí, entonces el vaso ya no es vaso, porque se ha quitado esta esencia y la esencia sí determina la sustancia. Entonces, al no tener esta característica, este predicado, la sustancia se pierde, el vaso ya no es vaso, no sirve. Lo mismo con esto, el vaso es capaz de contener líquido, si no es capaz de contener líquido no sirve, el vaso ya no es un vaso. El vaso cabe en la mano, la de acá. Si por ejemplo el vaso fuese demasiado grande, no cabe en la mano, ya no fuese un vaso, fuese, no sé, una meseta, fuese un lavamanos, pero ya no es un vaso, porque esto es un cambio esencial que sí modifica a la sustancia. O sea, la sustancia es determinada por la esencia. Pero no por el accidente. El accidente puede pasar cualquier cosa en el accidente y el vaso va a seguir siendo un vaso. Pero para Aristóteles, la realidad última de la cosa es el vaso en sí, o sea, la substancia. No es ni esto tampoco, sino el vaso en sí, que es la unidad de la cosa a la que él llama substancia. Y es tanto así que, de hecho, para Aristóteles, cuando él se refiere a cosa, de hecho, se refiere a lo mismo que es la substancia. Cosa. O sea, la substancia y la cosa en última instancia son lo mismo, porque la sustancia es la parte más fundamental de la cosa. Ahora, esta substancia o esta cosa de la cual habla Aristóteles también tiene otras características. Nosotros podemos meter más a fondo en lo que es la sustancia y vamos a encontrar que según Aristóteles la sustancia tiene dos puntos fundamentales, que son la unidad y la forma, que es lo que constituye a lo que la sustancia significa. Ok, entonces la sustancia o la cosa en su fin último tiene dos características principales. Me había equivocado aquí, no es la unidad, bueno, sí es la unidad, pero desde este aspecto vendría a ser la materia y la forma. Aquí pueden notar que también puse la existencia, pero la coloqué con estos puntitos suspensivos. ¿Por qué? Porque para Aristóteles la sustancia sí representa la existencia, pero muchos otros filósofos han rechazado esta postura y han determinado que la sustancia no es lo mismo que la existencia o no es lo mismo que el ser. Y lo han categorizado como el ente. Para muchos otros filósofos es el ente, la cosa o la sustancia es el ente. Para Aristóteles no, para Aristóteles él piensa que es la existencia, pero me quería recalcarlo para que ustedes no se confundan si es que están leyendo a otro filósofo. Pero esto es tema para otro día. Concentrémonos en esto que es la materia y la forma, que para Aristóteles es lo que compone a la sustancia. Entonces la materia para Aristóteles no es lo mismo que la materia significa para nosotros hoy en día. Para nosotros hoy en día la materia es algo físico, no es algo que podemos tocar, sentir, ver, oler. Para Aristóteles la materia es simplemente de lo que está compuesto algo, ¿ok? O sea, la materia es la consistencia o la composición de algo.
Y esto puede ser físico, sí puede ser físico. Por ejemplo, el vaso puede estar hecho de vidrio. Pero acuérdense que también podemos estar hablando de cosas abstractas. Podemos estar hablando de un pensamiento, por ejemplo. Un pensamiento también puede tener materia porque hay algo que consiste ese pensamiento. Y eso ya no es materia por lo que entendemos hoy por materia. Pero por Aristóteles sí, la materia es todo lo que puede, lo que constituye otra cosa. Básicamente eso. Y la forma en Aristóteles es un tema un poco obscuro. O sea, no se sabe muy bien a qué se refería Aristóteles por la forma. Esto es un tema un poquito de debate entre muchos filósofos. eh, pero yo les voy a explicar, voy a hacer una explicación sencilla. No voy a decir que es la correcta, pero ahí les mando una. Algunas de las razones por qué este es un tema oscuro en Aristóteles es porque Aristóteles dice que la forma es lo que hace que la cosa sea lo que es. Pero como se pueden dar cuenta, esto es un poco parecido o se confunde con lo que es la esencia. Acuérdense que la esencia es lo que hace que la sustancia sea lo que es. Es un poco parecido ese tema y ahí nace la confusión sobre esto. Y otra definición importante también que Aristóteles hace de la forma, esta palabra la toma de los geómetras, por si acaso, de los que estudian las figuras geométricas, lo que es la forma. Y otra característica que le da la forma es que vendría a ser el fin o la finalidad de la cosa en sí. O sea, para qué sirve la cosa? ¿Para qué fue hecha la cosa? Por ejemplo, en el caso del vaso, el vaso fue hecho para tomar líquido fácilmente con tu mano, para contener líquido, ese es el fin. Pero como ustedes se darán cuenta, esto también es bastante parecido a lo que es la esencia. Así que aquí como que se confunde un poco esto, ¿no? Para Aristóteles no es lo mismo que la esencia, pero es algo un poco confuso y por eso les digo que hay un tema de debate aquí. Pero lo vamos a dejar en eso. Espero que haya quedado claro esto. Bueno, ahora explicando la relación entre materia y forma y cosa. Yo antes le había puesto el gráfico haciendo que de la cosa sustancia surgiera la materia y la forma, pero en realidad para Aristóteles el gráfico en realidad se vería así. Materia y forma se relacionan para dar origen a las cosas o a la substancia. O sea que estos dos vendrían a ser el origen de la cosa. Ahora, ¿qué significa esta relación? ¿Cómo se da esta relación? Para Aristóteles la relación se da de esta forma. La materia es moldeada o la materia se acopla a lo que vendría a ser la forma. O sea, la forma es primordial, la forma está ahí, la materia viene y la materia necesita de la forma para ser moldeada y ser encajada en un molde específico que le da su finalidad. Y esa relación de dependencia entre las dos, bueno, dependencia no, porque la forma vendría a ser una cuestión más independiente, ¿no? Lo que sí es dependiente es la materia, pues la materia necesita de la forma para acoplarse y darle el origen finalmente a las cosas. O sea, la cosa o la sustancia vendría a ser la materia acomodada por la forma. Y bueno, recuerda que si todavía tienes problemas con estos términos, o aunque ya hayas entendido, tienes que entender que si tú tienes problemas con estos términos o con estos conceptos y ya estás leyendo a los filósofos, estás leyendo ya a Sócrates, estás leyendo a Aristóteles, ya estás leyendo a otros filósofos modernos y todavía no entiendes qué significan estas cosas, entonces quizá hay un problema en la base. Esto no es algo, esto es una recomendación que yo te estoy dando. No es necesario que tú solidifiques esa base, pero sí te lo recomendaría que le pongas más atención a esa base de la cual todavía te falta un poco para luego leer a los otros filósofos. Ahora mi recomendación sería que te ayudes con un manual de filosofía o puedes tomar un curso. Aquí en el canal tenemos un curso que es para principiantes de filosofía, que es gratuito, por cierto, en el cual tú puedes meterte y puedes entender todo lo que son estos conceptos.
y estas terminologías también. Una vez que ya las sepas, vas a ver que te va a ser mucho más fácil entender, ahora sí, a los filósofos en sus obras originales. Pero recomendable antes de ir a las obras originales es tener un manual de filosofía que te pueda servir. Aquí abajo te voy a dejar el link, también aquí arriba en las etiquetas, por aquí o por acá, no sé, para que puedas acceder al curso. Y espero este video te haya ayudado, me ayudas con tu like y suscríbete al canal.